¿Qué tienen en común estas imágenes? Charlton Heston en la Gran Vía de Madrid. Este accidente de tren. Un grupo de hombres no demasiado altos. Obreros en plena faena en el Valle de los Caídos. En el Centro de Conservación y Restauración de la Filmoteca Española hay más de 6.000 latas con películas del Nodo que no se emitieron en su momento. ¿Por qué no llegaron al público? ¿Qué secreto esconden? Supongo que no se emitirían por... Esto para mí es un misterio. Como parte de un equipo de televisión española, hemos tenido la oportunidad de acceder a este lugar y rescatar el material exclusivo para mostrarlo como nunca antes se ha visto. ¿Qué historias vamos a descubrir? Seguro que hay auténticos tesoros. ¿Por qué se ocultaron? ¿Fue la censura? Aquí empieza nuestro viaje para revelar los archivos secretos del Nodo. Hay que abrigarse. El tesoro que nos interesa se guarda en el lugar más protegido y frío de la Filmoteca Española. En las condiciones adecuadas de temperatura y humedad, las películas pueden preservarse hasta 100 años. En estos almacenes nevera están tanto las latas del Nodo como todo el material que no se publicó en su momento. Cada una de nuestras historias empieza aquí. Franco era el protagonista del Nodo, y el Nodo estaba al servicio de Franco. En consecuencia, los familiares del caudillo eran frecuentes estrellas invitadas. Los Franco son protagonistas del Nodo, porque son la referencia de la sociedad española. La mujer de Franco, Carmen Polo, le acompaña en las inauguraciones, sobre todo cuando son inauguraciones de viviendas, que incluso las hace Carmen Polo ella sola. Era una prolongación de él, siempre, doña Carmen Polo de Franco. Y claro, permanentemente en los nodos aparece con esa locución repetida cada vez que se habla de ella. La esposa del generalísimo doña Carmen Polo de Franco inaugura en Mosteirón, Sada, la residencia que lleva su nombre. Desde el balcón central presencia doña Carmen Polo de Franco la exhibición de danzas. Excelentísima señora doña Carmen Polo de Franco recibe el saludo de los representantes de la juventud campesina. Pero también hay algo muy curioso en la figura de Carmen Polo, es que es la gran desconocida porque no hay ni una entrevista, no hay nada personal de ella como no sea con respecto al marido. A ver si podemos saber algo más sobre ella. Hemos seleccionado esta lata. Carmen Polo en Lisboa. ¿A qué iría Lisboa? ¿Por qué no se vieron estas imágenes? Este es el Palacio Ducal de Villaviciosa, una de las residencias de los reyes de Portugal. Es la primera parada de la visita de doña Carmen. Quien sale primero del coche es Carmencita, la hija de Franco. Ahora otra persona. Y ahí está Carmen Polo. La reciben como a una autoridad política. No era habitual que ella fuera sola, sobre todo a Portugal, ¿no? A lo mejor, bueno, si hubiera sido a Soria, tendría más lógica. Que pise suelo extranjero ya es raro, cuando además Franco, precisamente, y su mujer no se caracterizaban precisamente por salir al extranjero. Primero de todo, doña Carmen, le vamos a hacer un tour con un guía de excepción. El presidente de la Fundação da Casa de Bragança, el máximo responsable del palacio. Ella aparece, Carmen Polo, vestida con un sombrero muy a la moda, con los clásicos collares, esos que formaban parte de su imagen personal. Para. ¿Podemos contar las vueltas del collar? 1, 2 y 3. No está mal. Se entiende que la gente la llamara la Collares. Incluso se dice que, por ejemplo, las joyerías temían su llegada porque era muy amante de las joyas, pero no tan amante de pagarlas. Se cuenta incluso que los joyeros tenían un fondo común para ayudar a los damnificados por los caprichos de doña Carmen. Era una mujer muy estirada, siempre perfecta. Es una señora que solo tiene un grupito de amigas, todas mujeres de militares.
Precisamente a su lado está Ramona, la mujer del general Camilo Alonso Vega, a la que ya vimos en otro capítulo junto a los Franco en la pesca del atún. Formaba parte de la camarilla habitual. Y fijémonos en esto. Las imágenes de este gesto de complicidad arreglando el pañuelo a la esposa del caudillo son claramente brutos de grabación que no se iban a divulgar de ninguna manera. A Carmen Polo se la ve feliz, rodeada de esas damas de la alta sociedad portuguesa. Yo creo que en el fondo también era una mujer que le hubiera gustado pertenecer a la realeza, pertenecer a la aristocracia, porque se rodeaba de personas que estaban en ese entorno. Siempre vamos a tener ese arribismo y esa idea de que nosotros somos los Franco, que en realidad no somos nadie y estamos aquí por una serie de azares. Pero eso no puede quedar evidente. Las delegaciones española y portuguesa comparten un banquete oficial. Doña Carmen no lo está disfrutando, eso salta a la vista. Apenas habla con sus compañeros de mesa. Bueno, el discurso del presidente de la Fundação da Casa de Bragança la está entusiasmando. Claro, debe ser en portugués. ¡Hop! Vamos de palacio en palacio. En este de la ciudad de Sintra se aloja Carmen Polo durante la visita. ¿Y quién viene ahora? ¡Ostras! Nada menos que Oliveira Salazar, el dictador portugués. Lo recibe el ministro de Asuntos Exteriores español, Fernando Castilla. A Salazar no le caía muy bien Franco, aunque era uno de los pocos aliados internacionales de la dictadura. Salazar y Franco, de hecho, eran de una ideología similar. Y una curiosidad es que Franco, el único sitio donde fue fuera de España una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, fue a Portugal. Las imágenes inéditas acaban con Carmen Polo subiendo al barco Veracruz. La prensa nos dice que se iba a la isla de Madeira y que la despidió el conde de Barcelona. ¿Cómo? Estamos hablando de Juan de Borbón, que aspiraba a ser el rey de España. Es verdad que estaba exiliado en Portugal porque Franco no le dejaba entrar en el país. Había pactado con él que su hijo Juan Carlos se formara en España sin comprometerse a nada concreto a cambio. A ver si encontramos a don Juan en las imágenes sin publicar. No es nadie de estos de aquí, ni de aquí, tampoco de aquí. ¿Cómo es posible que el nodo no lo filmara ni enseñara? Franco no podía ni verle. Es una relación mala porque don Juan creía que él tenía derecho a ser rey de España como hijo de Alfonso XIII. En el momento en que se implanta el franquismo, empieza como una dictadura militar, pero ya hay algunos sectores monárquicos que piden que vuelva a la monarquía. Los seguidores de don Juan eran una piedra en el zapato de Franco. El caudillo los toleraba si se estaban quietos y callados. ¿Por qué el nodo desplazó un equipo a rodar la visita de Carmen Polo para luego no dar nada? ¿Tal vez fue para no dar pie a hablar de don Juan? Probablemente estas imágenes no se emitieron porque mostraban a la esposa de Franco sola, ¿no? Sin su marido, ¿no? En un acto que no dejaba de tener una gran significación. Como tampoco se quería transmitir ningún tipo de cercanía desde el punto de vista oficial a lo que representaba don Juan de Borbón, pues lógicamente eso podía haber chirriado, por lo cual posiblemente se decidió que las imágenes no aparecieran. Noticiarios y documentales cinematográficos Nodo cuenta con una información rápida y completa de todos los sectores de la vida nacional y del extranjero. El mundo entero al alcance de todos los españoles. El noticiario es un tema variado, o sea, tiene diferentes secciones y tiene diferentes componentes. Sí que es cierto que uno de sus directores dijo que tenía que informar de política, de economía, pero sobre todo tenía que ser ameno y distraer al público. En la segunda parte del franquismo, el nodo empieza a tener un cariz más de divertimento, de jolgorio, de algo curioso, ¿no? Para intentar divertir a los espectadores que iban a ver las películas, ¿no? Es verdad que hemos encontrado nodos inéditos de temática muy variada y que algunos no eran muy solemnes y permitían esa sorna de la que habla el experto.
Y aquí podemos tener otro ejemplo. Agrupación de hombres no demasiado altos. ¿Por qué no aparecería un tema aparentemente poco conflictivo como este? Solo empezar ya notamos la guasa. Ahí está ese hombre demasiado alto rechazado. El que le deja pasar es Yale, un periodista satírico muy conocido entonces. Lo que me llama la atención fundamentalmente es las ganas. Estas ganas de pasárselo bien por parte de unos caballeros. No se sabe uno muy bien si son muy altos o no, pero vemos a los fotógrafos, ¿no?, como subidos hacia arriba, como para verlos, ¿no? Entonces sí queda un poco esa perspectiva, ¿eh? El rodaje respira comedia por todas partes. Esta gente tan risueña no tiene que jurar fidelidad a unos principios, sino a unos centímetros. No es una agrupación de hombres bajitos, es una agrupación de hombres no demasiado altos. Lo que más me llama la atención es lo de agrupación, porque, claro, es una asociación, pero no se llama asociación, porque la dictadura tiene problemas con las multitudes. El franquismo no permitía las asociaciones. De hecho, iba en contra del derecho a asociación. ¿Cuál era el sentido de esa agrupación? Buscamos en la sala de documentación de la Filmoteca Española a ver si encontramos algo. Hay apenas un par de artículos sobre su nacimiento. Por ellos sabemos que la altura máxima para entrar era 1,65 m. También que los presidentes de honor eran Goya y Napoleón. Más allá del cachondeo, la cuestión de la altura de los españoles tras la Guerra Civil revelaba un problema de fondo. Nos hace entrar de manera frívola en una cosa que en realidad es muy seria, que es la pérdida de talla que tienen los españoles. Y esto, ¿a qué es debido? Especialmente a la mala alimentación, sobre todo vinculada a los años 40. Apenas comíamos proteínas, apenas comíamos carne. Por eso vimos que muchos españoles durante mucho tiempo eran bajos, ¿no? Algo que hoy se ha superado completamente. Aunque los hombres no demasiado altos de las imágenes inéditas se lo toman con humor, es posible que cierto espectador del nodo tuviese más problemas con el tema de la altura. El requisito para ser miembro de esa agrupación era medir 1,65 m. Franco medía 1,63 m. Franco era bajito. Primeros planos se dan muy pocos, en ángulo contrapicado, y así se enaltecía la figura del general Franco. ¿Podría ser que estas imágenes no se emitieran para no herir el amor propio del dictador? Tal vez, pero hay otra explicación que conectaría con el turbulento pasado del país. En la Filmoteca encontramos otro artículo. El fundador de la agrupación era un conocido madrileño. Se llamaba Santiago de la Cruz. Vamos a buscarlo en las imágenes. Es este señor del medio, el de la pajarita. Santiago de la Cruz, en ese momento, cuando se ruedan esas imágenes, es un periodista y la verdad es que siempre hizo gala de un excelente humor. Tiene una vida social realmente intensa y eso a pesar de su pasado, un pasado tremendo, que es el pasado de nada más ni nada menos que un condenado a muerte. ¿Cómo? ¿Qué pudo haber hecho este hombre no demasiado alto para merecer una condena a muerte? Santiago de la Cruz fue militante del Partido Comunista y oficial del Ejército Republicano. Le identificaron gracias a un documental, La España Heroica, que se hizo a base de lo incautado a los republicanos. Hay unas imágenes de Santiago de la Cruz junto al embajador soviético. El de la derecha con el puño en alto es Santiago de la Cruz. A su lado, el embajador de la Unión Soviética, Marcel Rosenberg. Cuando terminó la guerra, fue sometido a un consejo de guerra, condenado a muerte. Afortunadamente se la conmutaron, pero estuvo 8 años en las cárceles de aquella época que eran realmente duras. La historia de Santiago de la Cruz nos muestra que en la España de Franco, incluso detrás de una noticia humorística como la de la agrupación de hombres no demasiado altos, podía esconderse el fantasma de la represión. ¿Es posible que fuera este el motivo por el que no se emitieron las imágenes? Mil mujeres de España realizan una demostración perfecta de los ejercicios de gimnasia española que la sección de educación física femenina tiene establecidos para conseguir la salud y la fuerza de nuestra juventud. La exhibición recuerda a las que hacían los nazis.
Y no es casualidad, estas chicas son de la sección femenina de la Falange, el partido único del franquismo de corte fascista. El colectivo de mujeres falangistas era especialmente activo y el nodo les prestaba mucha atención. Hicieron muchas cosas, hicieron campamento, hicieron no sé qué hacíamos, no teníamos más remedio que aguantarlas a todas ellas, más o menos, pero también pasábamos olímpicamente. Una de las actividades más vistosas de la sección femenina era la de las cátedras ambulantes. Desafiando en verano los ardores del sol y en invierno los rigores del frío, las cátedras ambulantes Francisco Franco de la sección femenina cumplen su abnegada y utilísima misión en los apartados pueblos de España. La función de las cátedras ambulantes era llegar a los pueblos que no tenían las modernidades que ya estaban teniendo las ciudades y enseñar a las mujeres nociones que consideraban que iba a ser positivas para su vida. A ver si tenemos alguna película inédita acerca de todo este asunto. Sí, parece que hay una. Cátedras ambulantes de la sección femenina. El título no engaña. ¿Qué nos vamos a encontrar? Las primeras imágenes prometen. Operarios montando una especie de caseta prefabricada. Aquí, las voluntarias de la sección femenina darán clases y cursos durante 1 mes y medio. Algunos habitantes del pueblo se han prestado a ayudar en el montaje. Estas son las visitantes. Salta a la vista que vienen de un mundo muy distinto. Las chicas de la sección femenina tienen muy buen aspecto, muy bien nutridas, muy bien alimentadas. Sin embargo, sobre todo las mujeres del mundo rural, se ve unas caras especialmente castigadas. No solo por el trabajo rural en el que ellas participaban también, sino especialmente por los problemas de alimentación que algunas podían tener. Los hombres del pueblo no tienen mejor aspecto. Llevan el hambre grabada en el rostro. La ropa, otro tanto. La ropa de las chicas de la sección femenina es impoluta, destaca sobre todo el blanco. Sin embargo, las personas del mundo rural van de una forma tremendamente humilde, con sus ropas desgastadas, con unas mujeres con sus cabezas cubiertas, vestidas de negro en muchos casos. Un momento. A estas chicas las hemos visto hace un rato. Claro, son las mismas que aparecen en el nodo publicado. Eso significa que la lata inédita son descartes del mismo rodaje. Será interesante ver qué es lo que se decidió omitir. Sigamos con las imágenes sin publicar. Este pueblo que visita la sección femenina es Tres Juncos, provincia de Cuenca. El cámara se recrea en la gente que pasea por sus calles. Vaya, esa mujer no ha podido aguantar el tipo al ver las cámaras del nodo. Y aquí parece que las personas se inscriben a alguna actividad. ¿Qué es lo que les espera? ¿Qué les van a enseñar en las cátedras ambulantes? Se daban una serie de servicios a la población, como era leche en polvo, como era mantequilla, como era medicina. Se ponía mucho el acento en temas de higiene, cuidado infantil, prevención de enfermedades. Le decía a las mujeres, señora, cuando le dé el chupete a su hijo, no se lo pase usted antes por la boca. Bueno, pues está bien, era una medida higiénica. También enseñan cosas que hoy parece que nacemos sabiéndolas. Algo tan sencillo como el poder utilizar un cuchillo y un tenedor no estaba al alcance de todo el mundo en los medios rurales. Todas estas clases son solo para mujeres. Uno de los objetivos de la sección femenina era construir cómo debía ser la imagen de la mujer franquista. El ideal de la mujer franquista es el ama de casa sumisa que cuida a los hijos y hace labores del hogar. Vale, pues no es precisamente lo que vemos que estén haciendo estas chicas de la sección femenina, las encargadas de difundir el mensaje. Bueno, en la sección femenina hay una contradicción, porque si la imagen que recrea el franquismo de las mujeres es una imagen doméstica, al mismo tiempo el franquismo está movilizando a mujeres para que formen parte de su estructura desde una perspectiva profesional, militante e ideológica, ¿no? Porque estamos hablando de que hay que centrarse que las mujeres se tienen que quedar en casa y ellas salen de casa. Que lo que tiene que hacer la mujer es ser el sostén de su marido y ser, ¿no?, su principal misión en la vida es ser madre, y la mayor parte de ellas no están casadas y no son madres. La segregación por sexos empieza desde bien pronto. Aquí tenemos a las niñas del pueblo recibiendo clases de costura de una de las voluntarias. La película, aún sin proponérselo, refleja las grandes diferencias de la infancia de aquellos años con la actual.
Qué pocas opciones de ocio tenían entonces. Ah, ¿y tampoco canguros para los bebés? Una cosa curiosa es que aquí hay una imagen donde se ven unas niñas. La más mayor debe tener unos 6 años y está con un bebé en brazos. Quiere decir que es un momento en el cual los hermanos mayores cuidan de los pequeños. De las imágenes parece deducirse que la visita de las falangistas ha sido bien recibida. Ahí tenemos un animado espectáculo de jotas con algunas de las voluntarias bailando. Bueno, y ese virtuoso del pitillo que bien podría estar en un talent show de danza. Aunque todo este animado jolgorio y la visita misma tienen un trasfondo. Las voluntarias no solo se dedican a enseñar labores y gimnasia. Las carreras tenían otro fin muy claro, y es el adoctrinamiento. A cambio de un servicio, siempre estaba el crucifijo, como vemos en la imagen, el emblema de Falange, la bandera del franquismo. Hablando del régimen, ahí llega una visita especial y previsible. Evidentemente, también hay otro detalle que nos llama mucho la atención, como es la presencia de la autoridad, del jefe provincial, con la camisa azul, que viene a conocer lo que ha sido la experiencia. Este jerarca del bigotito es Eladio Perlado. En los descartes se le ve rodeado de un séquito de grupis falangistas uniformados. Observemos esa multitud de brazos en alto en 1959, 20 años después del final de la Guerra Civil. ¿Por qué motivo el nodo descartó estas imágenes? El franquismo intenta evitar que todo vínculo con los regímenes fascistas y totalitarios derrotados en la Guerra Mundial aparezca públicamente, ¿no? Desde 1945. Si en 1959 todavía hay gente con el brazo en alto, eso es porque eso es el entorno falangista, ¿no? Pero eso, sin embargo, no interesa que sea público. En la España de Franco, cualquier visita medianamente ilustre era aireada por el nodo con entusiasmo. Pero también había visitas un poco incómodas que no vieron la luz. Tenemos una lata de 1962 con el título Pierre Lagallard en Madrid. ¿Quién era el tal Lagallard? ¿Por qué lo grabó el nodo y por qué no lo emitió después? A ver qué nos muestra la película. De momento, solo vemos unas imágenes apacibles de unos padres con sus hijos en la casa de campo. Son llamativas, ¿no? Estas imágenes en familia de un personaje bastante siniestro, ¿no? Pues sí, las apariencias engañan. Este padre y esposo con aires de profesor de gimnasia de vacaciones es Pierre Lagallard. Es uno de los fundadores de la OAS, un grupo terrorista francés de extrema derecha que se oponía a la independencia de Argelia. Nos parece tremendo, además, verle por Madrid como si fuera de vacaciones, como una persona encantadora, entre comillas, con la mujer en plan familiar, cuando realmente, pues luego era una persona que se tenía que enfrentar a cargos muy duros, como realmente luego ocurrió. ¿Pero qué hace este terrorista en España paseando tan campante con su familia? Para entenderlo, debemos poner un poco de contexto. Los independentistas argelinos llevaban años luchando contra Francia. En 1959, el presidente francés Charles de Gaulle decidiría negociar la independencia del país. Algunos militares y franceses residentes en Argelia se rebelaron en contra. El alzamiento de protesta se hizo fuerte tras las barricadas que, bajo la dirección de Lagallard y Ortiz, fueron levantadas a toda prisa en el corazón de la ciudad. ¿Lo hemos oído bien? El alzamiento de protesta se hizo fuerte tras las barricadas que, bajo la dirección de Lagallard y Ortiz... El nodo habla de Lagallard como uno de los líderes de esta revuelta. Es el mismo Lagallard que pasea tranquilísimo en las imágenes sin publicar. Después de la revuelta, Lagallard fue detenido. En el Palacio de Justicia de París se desarrolla el llamado Proceso de las Barricadas, en el que se juzga la actuación de algunos acusados de intervenir en las dramáticas jornadas de Argelia. La esposa y el padre de Lagallard han asistido a los debates desde las primeras horas del proceso, que terminó poniendo en libertad provisional al acusado. Cuando está en libertad condicional en Francia, es cuando Lagallard aprovecha para irse a España, para huir a España. Si regresamos a nuestro nodo inédito, corresponde a este momento. ¿Pero por qué eligió este personaje venir a España?
La dictadura franquista siempre había sido muy hospitalaria, ¿no? Con la extrema derecha francesa y con la extrema derecha europea. Entonces, de alguna manera, se sentían, o el régimen se sentía identificado con sus planteamientos. Y permanecen en España vigilados, pero con libertad de movimientos. Lagallard aprovechó su estancia en España para algo más que tirarse a la piscina. La OAS se funda en España. Lo que querían era salir del radar francés. Hay otro detalle importante. Las imágenes de Lagallard en España son de agosto de 1962. Agosto de 1962. ¿Qué ocurrió en esa fecha? Varias balas alcanzaron la ventanilla trasera del coche del general de Gaulle, quien junto con su esposa, su yerno y el conductor, lograron, como es sabido, salir milagrosamente ilesos. La organización terrorista de Lagallard atentó contra de Gaulle por haber permitido la independencia de Argelia. Y evidentemente el régimen español se siente muy incómodo porque no quiere que se le vincule con ese tipo de acciones. En consecuencia, mostrar al inductor del atentado como Pedro por su casa en Madrid habría sido una imprudencia diplomática. ¿Será por eso que la película va al cajón? No se emitieron estas imágenes porque una cosa era proteger a los miembros de la OAS que residían en España y otra cosa muy distinta, hacerlo público. Pues España, en ese sentido, hace un juego, un doble juego, permanentemente. Les da refugio, pero no publicita que se está dando refugio. Hacerlo público hubiera provocado a lo mejor un incidente diplomático con Francia y una presión de los países de Occidente. El trabajo en la Filmoteca no para. Seguimos repasando estanterías de las neveras sin publicar. ¿Qué más encontraremos? Hay algunas bobinas con nombres propios en los títulos. Esta promete. Sara Montiel, Lisboa, 1958. Sara Montiel era un icono para España porque era la encarnación del sueño americano, pero en versión castiza y española, ¿no? Es, digamos, española pues, lo que podían ser en Italia Sofía Loren o Gina Lollobrigida, ¿no? Es una figura de relevancia internacional importante en ese momento. ¿Por qué no se emitirían las imágenes de una de las actrices más famosas de España? A ver qué descubrimos. Ahí está la actriz bajando de un avión en Lisboa, muy contenta y sonriente. Vemos a Sara Montiel con su abrigo de piel, símbolo del éxito económico. En este momento, Sara Montiel era probablemente la actriz mejor pagada de España, seguro, y probablemente de Europa, ¿no? Que así triplicaba lo que podía ganar las estrellas del momento, ¿no? Y Sara Montiel se la ve en esos baños de multitudes y cómo fascina y cómo seduce. Y la vemos recibiendo ramos de flores y lanzando besos a todo el mundo porque ese es el trabajo de la estrella. Sara Montiel no es una humana, Sara Montiel es otra cosa. Vamos a ver. ¿Cómo llegó Sara Montiel a ser un icono que tiene a todos los presentes encandilados? Ella era de un pueblo de Castilla-La Mancha y era una chica muy humilde, de una familia muy pobre, pasaba mucha miseria, mucha necesidad. Que llega a Madrid e intenta triunfar y no lo consigue y se va a México, donde pasa una miseria terrible y luego hace películas extenuantes de rodaje. Y casualmente en el año 1957 regresa a España y graba El último cuplé. El último cuplé fue un taquillazo fenomenal, el 8 apellidos vascos de los años 50. La vimos toda España, y digo yo incluida. Fue la bomba, ¿eh? Yo no sé los meses que tuvo en el cine. Yo creo que fue la sensación de que en España había llegado el Star System. Debió ser eso, porque fue una cosa impresionante. Sara Montiel se convierte en un icono sexual para los hombres, en un icono de feminidad para las mujeres. Y nos parecía que por fin había una guapísima, porque para nosotros las guapísimas, pues eran Elizabeth Taylor. ¿Te comprende? Volvamos al aeropuerto de Lisboa. Ahora sabemos por qué Sara está rodeada de fans. Hace poco del éxito de El último cuplé. A mí siempre me llama la atención de Sara Montiel la seguridad y el desparpajo con el que va, ¿no?
es glamurosa porque además va siempre muy estilosa, muy cuidada y muy tal, pero es como mujer de rompe y rasga, ¿no? También tenía una manera muy particular de hablar así, ¿no? Con esa voz que ponía, esa boca así y tal, que ella decía, bueno, también es porque me afina el rostro. Vemos a Sara Montiel de leopardo, que no era un tejido tan bien visto, pero es que Sara Montiel es una estrella de la seducción. Ese hombre está francamente excitado de tener a Sara tan cerca. Ella evita mirarlo a la cara y se apresura a embarcar. Cuando sube esas escaleras con el abrigo de bisón y las flores y despidiéndose así, ¿no? Como si toda su vida hubiera estado predestinada a subir las escaleras de ese avión, ¿no? Pero aún tenemos que descubrir qué hace aquí. Vamos a ver los periódicos de la época. Marchará a Estados Unidos para reunirse con su esposo. Ah, las imágenes de ella en el aeropuerto de Lisboa corresponden a una escala de camino a Estados Unidos. Viaja sola. ¿Dónde se ha visto? Menudo escándalo. Pensar que en aquella época una mujer casada no podía tener pasaporte, no podía viajar al exterior si no era con permiso del marido. Pues daba igual que fuera casada o no fuera casada, porque ella actuaba como le venía en gana y como le parecía. Se entiende ahora por qué años más tarde se le llamó Saritísima. Visto esto, ¿cuál sería el motivo para no enseñar estas imágenes? Chocaba mucho contra un discurso oficial con respecto al papel que se asignaba a las mujeres. Esta Sara seductora, Sara recibiendo baños de multitudes, pues tampoco era el ideal del franquismo. Entonces me imagino que quizá ya había un exceso de Sara Montiel y de la personalidad arrolladora de Sara Montiel. Quizá las imágenes de Sara Montiel en este viaje no se emitieron porque Sara era demasiado Sara para la dictadura. En la Filmoteca, la guerra contra el polvo es cosa seria. Una sola mota en el escáner puede arruinarnos la vida. Todo el trabajo previo en la sala de restauración es para que el material fílmico llegue aquí en las mejores condiciones. La digitalización de las imágenes es fundamental. Solo así podemos hacer que nuestros hallazgos se vean en televisión y estén accesibles para todo el mundo. Con el título Entierro del Marqués de Portago, resulta fácil suponer qué tipo de imágenes vamos a encontrar. ¿Nos espera alguna sorpresa? Lo primero que vemos es un avión aterrizando en Barajas. Y en efecto, ahí baja el ataúd. Y la estampa tétrica del coche fúnebre me parece tremendo. Ciertamente, el vehículo parece un palacio barroco con ruedas. Lo que se ve realmente es algo parecido a un funeral de Estado por alguien importante para el régimen, fallecido en unas condiciones dramáticas. Pero ¿quién era este marqués de Portago para tener un funeral digno de un cardenal? Alfonso de Portago era un aristócrata, ¿no? de la época de la primera mitad del siglo XX en España. Era un personaje de esos de muchísimos apellidos, muchísimo nombre compuesto, larguísimo. Atención al nombre del marqués. Alfonso Antonio Vicente Eduardo Ángel Blas Francisco de Borja Cabeza de Vaca y Leighton, 11º marqués de Portago. Era un playboy y un conocido piloto de carreras de coches. Era una de las grandes estrellas de la época. Era una persona que era aficionada al riesgo. Las grandes pruebas internacionales de automovilismo arrancaron precisamente en los años 50. Nita es el punto de partida de la Vuelta Automovilística a Francia en un recorrido de 6.000 kilómetros dividido en 3 etapas. Entre los ases internacionales que se enfrentan en este torneo figura el español Portago. Eran carreras y deportes para gente pudiente, porque casi nadie podía tener acceso a coches de alta cilindrada, y más cuando había una posibilidad importante de estrellarlos y tener que comprar otro. Las curvas se multiplican y jalonan de peligro la marcha a velocidades nunca logradas en estos parajes. Se preparaba todo para que esta gente pudiera hacer sus carreras, ¿no? Digamos, y que todo lo demás importaba un poquito menos. El 12 de mayo de 1957, Portago participaba en la prueba italiana de las 1000 millas. El corredor iba a por todas.
En una carrera de resistencia, con coches de alta cilindrada, el Marqués competía con un Ferrari. Este tipo de carreras tiene unas medidas de seguridad bastante defectuosas. En un momento de la carrera tuvieron un pequeño problema en un neumático, entonces en vez de decidir parar, a cambiar la rueda, tomaron el riesgo de seguir para no perder tiempo. Esa decisión fue su sentencia de muerte. Al llegar a este punto, el bólido de Portago sufrió el reventón de un neumático y fue lanzado fuera de la pista. Iba a 240 kilómetros por hora, dando un salto de 5 metros. En su trayectoria cegó la vida de varios espectadores al tiempo que también perecían sus 2 ocupantes. Bueno, una de las consecuencias de este accidente gravísimo y de esta muerte y de estas muertes de las personas, digamos, anónimas, es que la Mille Miglia no se volvió a celebrar nunca más. El accidente y la muerte de Portago cayeron como una bomba en el mundo del deporte y en el de la prensa rosa. Ahora entendemos esas imágenes de la película sin publicar con un montón de gente enlutada. Pero aún nos falta resolver la duda. ¿Por qué no se publicaron estas imágenes? Decidimos revisar otro rollo de material que contiene la lata sobre el entierro de Portago. Aquí tenemos más imágenes. Estos son los hijos. Y ahí está su mujer, la modelo Carol McDaniel. Se habían separado tiempo atrás. Y con el velo absolutamente enlutada, ¿no? Una estampa que obviamente ya no es muy difícil ver algo así. También aparece la madre y la hermana de Portago. Pero en este funeral falta alguien importante. Alfonso de Portago era un Latin lover, tenía muchos líos de faldas y en el momento de la carrera salía con una actriz mexicana, Linda Christian. Era algo más que un flirteo de famosos. El Marqués de Portago y Linda Christian iban a casarse. Instantes antes del accidente, ella le dio un beso que captaron las cámaras. Para el recuerdo, para la prensa, ese beso ha quedado como el beso de la muerte, que también nos deja un poco claro la misoginia y un poco el machismo que había en la época, porque qué culpa tendría la mujer de darle un beso a su novio para desearle buena suerte en una carrera. ¿Pudo ser esa intensa vida sentimental lo que impulsara al nodo a silenciar el funeral? Tal vez pensaron que habría que justificar la ausencia de la pareja de Portago, o tenían miedo de abrir el melón del tema del divorcio totalmente prohibido en España. Este era un personaje que yo creo que tenía difícil cabida dentro de esa estructura de orden que decimos, de familia, de comunidad idílica que podía transmitir o que quería transmitir probablemente el nodo y que quería transmitir el franquismo. El Franco que aparece en el nodo es un inaugurador incansable, sean pantanos, viviendas o supermercados. Pero también un caudillo dedicado a construir una España nueva tras el desastre de la guerra. De todas esas obras, hay una que era la niña de sus ojos y que visitó una y otra vez con interés y entusiasmo. En la Sierra de Guadarrama se trabaja en las obras del Monumento Nacional a los Caídos, que será erigido en aquel lugar por decisión personal de Franco. Franco, yo creo que él consideraba que uno de sus legados para el país era el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos es el gran monumento conmemorativo de los muertos en la Guerra Civil, en principio de los muertos del bando nacional. La construcción del Valle de los Caídos, el actual Valle de Cuelgamuros, empezó en 1940, a poco de acabada la guerra. Franco quería un monumentazo, bien grande para presumir, en plena naturaleza, con una cruz presidiendo la obra y una basílica perforada en la roca. Casi nada. Si el valle era tan importante para el régimen, ¿cómo es posible que en la Filmoteca Española hayamos encontrado material inédito de este monumento? ¿Qué es lo que quedó oculto? Vamos a descubrirlo. De entrada, ¿parecen imágenes de la obra ya acabada? Lo que podemos ver en estas imágenes es que el Valle de los Caídos es una obra colosal y que quiere que la brutalidad y la grandeza de esos monumentos pues sea una especie de metáfora de la grandeza del régimen y de su poder. Ahora vemos imágenes de su construcción. Parece que esta película son los descartes de algún reportaje emitido. Pero aquí hay algo que nos llama la atención.
La cámara nos enseña sobre todo a los trabajadores en plena faena. Este nivel de detalle no era habitual en el Nodo, donde el protagonista es el generalísimo visitando las obras. No sabemos el número de personas que trabajó en total, pero sabemos que durante esos años hubo una media de 1.500 a 2.000 personas trabajando diariamente. Todos estos obreros no salían precisamente de unas pruebas de selección de personal. En buena medida, los trabajadores que había eran presos políticos. Presos que seguían todavía encarcelados desde la guerra, pero presos también detenidos a lo largo de la dictadura por actividad política. La razón de por qué participaban los presos era porque las condiciones de vida en el Valle de los Caídos, aunque llamen la atención, eran muchísimo mejores que en las prisiones franquistas, sobre todo en los años 40. Los presos estaban sometidos al sistema de redención de penas por trabajo, que reducía 2 días de condena por cada uno de acarrear piedras como estas. Quédense con la palabra redención. O sea, eran pecadores que tenían que expiar la culpa de haber hecho la guerra en el bando equivocado. Acogerse al sistema era la única manera de alcanzar algún día la libertad condicional. Al ser unos destacamentos que vivían en la obra, pues también hubo una mínima tolerancia, ¿no?, de que algunas familias construyeron chabolas y que vivían cerca de donde estaba su marido o hijo preso, ¿no? Ahí está ese pie tan grande como una persona y esa es la cruz, 150 metros, la más alta del mundo. Todo en el Valle de Cuelgamuros tiene el tamaño de un gigante de cuento. Pero, ¿qué menos para un caudillo que se considera el elegido de Dios? Esa chaqueta medio rota que lleva el segundo por la izquierda no es lo más grave que detectamos en las imágenes. Vemos que estos trabajadores están expuestos a riesgos muy grandes. No llevan casco, no existen arneses, los andamios son de madera y no parece que sean muy firmes. Si comparamos las medidas de seguridad que se exigen en la actualidad en una obra con las que vemos en las imágenes, vemos que estas medidas de seguridad aquí son totalmente inexistentes. Ahí están, por ejemplo, esos 2 obreros montados sobre las esculturas de los evangelistas de 18 metros cada una. Un momento. Pero si no llevan herramientas. Es una escena montada ex profeso para las cámaras. Pero bueno, el riesgo de caída es el mismo. Vamos al interior donde se construye la basílica. En fin, las condiciones no mejoran. Hubo muertes por accidentes de trabajo, por silicosis, por inhalación de polvo, ¿no?, de piedras talladas. La mayoría van con alpargatas. Solo parecen tener derecho a botas los que manipulan cemento. No es extraño que hubiera accidentes continuos. Si están moviendo las piedras con las manos. ¡Ojo! Rebobinemos. A ese trabajador no le ha aplastado una roca por los pelos. Por debajo de este espacio donde vemos trabajar a los obreros, estaban previstas las sepulturas de los muertos de la guerra. La idea inicial era que solo fueran los del bando franquista. Luego se decidió incorporar también a los restos de soldados republicanos para que fuera un osario común a los 2 bandos combatientes. Las obras se alargaron 20 años en lugar de solo 1, como se había anunciado. Pero el objetivo no cambió. Seguía siendo glorificar la victoria franquista. El Nodo lo destacó con claridad el día de su inauguración. El 1 de abril de 1959, cuando se cumplían 20 años del final de la guerra. En el 20º aniversario de la victoria nacional, se inaugura la Gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que, como se afirmó en el decreto fundacional, tiene la grandeza de los monumentos antiguos que pueden desafiar al tiempo y al olvido. Está claro, el Valle de los Caídos era un monumento fundamental para el franquismo. Así pues, ¿por qué motivo se quedaron unas imágenes sin emitir? Es un poco chocante que se muestren estas imágenes de gente trabajando como si estuvieran siendo esclavos romanos en la época de la construcción del acueducto. Creo que quizá por eso estas imágenes no se llegaron a emitir, porque dan un poco de contraste con la imagen que quería vender el franquismo.
En los archivos secretos del nodo hay títulos que nos dan más pistas que otros. Hemos encontrado una lata etiquetada como Descarrilamiento Expreso Madrid-Barcelona. Es de diciembre de 1957. ¿Qué pasó con este tren? ¿Y por qué decidieron no dar la noticia? El Cataluña Expreso, que se dirigía de Madrid a Barcelona, descarriló entre las estaciones de Borja del Campo y Reus. Al ceder uno de los rieles, cayeron desde lo alto de un puente 2 de los vagones, el coche cama y uno de butacas de primera clase. Aunque el maquinista de una de las locomotoras de tracción eléctrica frenó el convoy, el accidente no pudo evitarse a causa de la velocidad. Esta es una noticia sorprendente por la... No recuerdo nada semejante en Nodo. Bueno, es sorprendente porque realmente del accidente habla muy poco, más allá de que el tren descarrila y el vagón se cae. Es una pieza que tiene sonido, lo cual ya nos ayuda mucho a enmarcar lo que estaba pasando. Que sea una pieza ya sonorizada nos hace sospechar que estaba a punto de ser emitida. No nos suele pasar muy a menudo. Nos viene muy bien para saber cómo se había tratado el accidente. En el siniestro ferroviario resultaron muertas 4 personas y 16 heridas de importancia. Las unidades que se precipitaron sobre el lecho de la riera cayeron desde una altura de 8 metros. Con gran rapidez se prestaron los primeros servicios de socorro. Otra vez aparece lo que era habitual del nodo, que es la propaganda. Solamente ha habido 4 muertos, rápidamente se les ha trasladado a los hospitales. Las unidades que se precipitaron sobre el lecho de la riera... Paremos aquí. Si nos acercamos, vemos lo que pueden ser los cuerpos de las personas muertas en el accidente. Ni una palabra en la noticia sobre esta pobre gente, ni tampoco sobre quiénes eran las personas heridas. Sorprende también lo rudimentario que son las infraestructuras en esos momentos del tren, de los convoyes. Estamos ya en 1957 y demuestra un atraso de la infraestructura viaria en España. El tren en esos tiempos era fundamental. La gente corriente no tenía coche propio, ni había tampoco demasiados autocares. La red ferroviaria había quedado destrozada por la guerra civil. Algo hicieron los ganadores de la guerra para reparar el desastre, pero durante años el servicio de Renfe fue un motivo habitual de chistes. Por supuesto, para el régimen, todo era un prodigio de eficacia, como oímos en la noticia de los archivos secretos. Las autoridades se personaron inmediatamente en el lugar de la catástrofe, mientras la dirección de la Renfe tomaba las disposiciones oportunas y organizaba los trabajos de limpieza de la vía. Después de haber sido momentáneamente desviado el tráfico ferroviario por Lérida, a las pocas horas quedaba totalmente restablecida la circulación. Hay una narración totalmente aséptica, digamos, donde lo importante es que se restablece rápidamente, llegan las autoridades, además la imagen de las autoridades es muy llamativa, ¿no? Una parsimonia y muy poca actividad. Da una sensación bastante sórdida. Yo realmente creo que desde el punto de vista del noticiario no es una noticia que corresponda coherentemente con el noticiario a su publicación. Hemos hecho un repaso a la programación del nodo y ¡oh, sorpresa! Todas las desgracias ocurren en el extranjero. Las noticias de catástrofes mayoritariamente eran extranjeras. ¿Cuándo se daban? Se daban antes, en medio o después de noticias donde salía y se resaltaba lo bien que se vivía en el Estado español. Esta noticia estaba a punto para ser emitida, pero algún jefe llegó en el último momento y dijo ¡quietos, paraos! Pero, ¿por qué motivo? Me imagino que al final pensaría que lo mejor era no emitirlos porque al fin y al cabo era un accidente que se había producido en un servicio público. Y como propaganda no era, desde luego, algo para emitir. A lo mejor hay algo más. Este accidente ocurrió a finales de diciembre. Posiblemente el hecho de que no se emitiera esta noticia del accidente tuviera que ver también con estas fechas navideñas, donde bueno, todo debía ser alegría y júbilo, donde estaba próxima el mensaje de Franco a los españoles, y hablar de un descarrilamiento de un tren pues era algo que se hubiera visto como una deficiencia o algo negativo, que de alguna manera esto es un problema o es un fracaso de la política ferroviaria del régimen. Nos hemos fijado en una lata que se titula Estreno de El Cid,
fue una película importante y el Cid era uno de los mitos clásicos del franquismo. El Cid encaja en muchas cosas. Es la joya de la literatura española, el héroe cristiano por excelencia. Y además es, a través de una gran producción, una gran superproducción, colocar a España y la historia de España en el exterior. ¿Cómo se entiende que tengamos este material sin publicar? Ahí tenemos un cine. Realmente está preparado para un gran estreno. Podemos ver el cine Capitol, era uno de los cines, yo creo que el principal de España en aquellos momentos. Sí, era el lugar de los espectáculos, ¿no? Luces, neones, un poco nuestro pequeño Hollywood, nuestro pequeño lugar para la diversión, ¿eh? Para el ocio. Pues sí que parece una cara de Hollywood lo que nos encontramos aquí. Este es Charlton Heston, el protagonista. En 1961 estaba de moda. Acababa de ganar el Oscar por Ben-Hur. Gente pidiendo autógrafos, tenía que ser un acontecimiento recibir a este hombre. Ahí llega Sarah Montiel. Esta vez acompaña a su marido, Anthony Mann, que es el director de la película. El señor que entra ahora es el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María de Castilla. La gala tiene también algo de acontecimiento diplomático. Esta película significaba algo importante también para el régimen, ¿no? Era tener a estrellas de Hollywood en la Gran Vía de Madrid. No solo eso, el Cid se había rodado en España y este estreno, por todo lo alto, fue un momentazo para el franquismo. El régimen presumía de su relación con Hollywood, que había llegado a España a mediados de los 50. ¿Pero qué llevó a los magnates americanos del celuloide a fijarse en nuestro país? Por encima de todo es que España era un país muy barato, una mano de obra baratísima, ¿no? A partir de los años 60, se empezaron a rodar en España superproducciones con grandes escenas de masas. El Cid era una de ellas. España ofrece dos cosas que son importantes: muchos paisajes y mucha gente con posibilidades de ser extra. En todos esos rodajes de grandes producciones era imprescindible la presencia de soldados del ejército español. ¿Soldados del ejército español? Así es. El Nodo presumía de ello en el reportaje que sí publicó sobre el rodaje de El Cid. Además de 250 caballos y jinetes aportados por la Policía Armada, intervienen otros 300 caballos más y 2.400 soldados del ejército. Esto de venderse a Hollywood a precio de saldo no cuadraba mucho con todo aquello de España una grande y libre. Pero Franco pagaba lo que fuera por ser amiguete de Capitán América. España y Estados Unidos habían firmado unos acuerdos en 1953. Washington mandaba armas y ayuda económica a cambio de que la dictadura le dejara tener bases militares en territorio español. Este es un país que ofrece posibilidades para invertir porque también se están empezando a abrir, ya a partir de 1957, los canales para la inversión. Todo eso para la dictadura es fundamental. Y en este sentido, la relación con Hollywood es muy importante. Volvamos a las imágenes sin publicar. Este señor que está enfrente de Charlton Heston es Samuel Bronston. Fue clave en esta relación de amor entre España y Hollywood. Su especialidad eran las superproducciones épicas y aprovechó mejor que nadie la oportunidad de rodar en España a precios bajos. Hay declaraciones de él diciendo que a él le encanta rodar en España porque es un sitio ideal para vivir, para rodar, porque es todo armonía, todo maravilla. Su mayor superproducción fue precisamente esta de El Cid, uno de los ídolos de Franco. Fijémonos un poco más en las personalidades que asisten al estreno. ¡Mira! Ahí está Carmen Sevilla. ¡Hola, Carmen! Pero entre los invitados no está la protagonista femenina de la película, ni más ni menos que Sofía Loren. La historia cuenta que se cayó por una escalera y se rompió un brazo, pero en realidad parece que había desavenencias con Heston. Es muy raro que el Nodo no emitiese un acto de este nivel a pesar de que no estuviese la actriz principal. Pero si nos damos cuenta, hay otra ausencia muy notoria. No hemos visto a Francisco Franco ni a su esposa Carmen Polo asistiendo al estreno. Si no hubiera sido porque unos días antes el caudillo tuvo un accidente de caza en la mano, probablemente hubiera podido asistir o hubiera asistido, ¿no? Porque la cita, la verdad, que lo merecía. ¿Es este el motivo por el que se decidió no publicar este superestreno? Es más que posible que alguien del Nodo pensara que no era lo más oportuno retransmitir una fiesta precisamente cuando el caudillo estaba todavía convaleciente.
Al empezar esta aventura no teníamos ni idea de lo que íbamos a encontrar. Estamos sorprendidos por la variedad de los hallazgos y por cómo nos ayuda a entender mejor nuestra historia. Queremos más. Queremos abrir más latas y descubrir sus secretos. ¿Queréis saber contra qué protestan estos manifestantes? ¿O cómo fue el concierto de los Beatles en Barcelona? ¿O qué ocultan estas imágenes de una montería en el Pardo? Acompañadnos en el próximo viaje apasionante por los archivos secretos del Nodo.